¿Querés ser más consciente de tu alimentación? ¿Te gustaría dejar de lado los alimentos industrializados? ¿Te gustaría preparar tus propios alimentos conociendo cada uno de sus ingredientes? Soy la doctora María Jimena Ricati de Sensory Trip y en este video te voy a explicar cómo hacer tus propios vinagres utilizando una madre fermentadora de vinagres. Esta es nuestra madre de kaki, que ya la tenemos hace un montón, ya muchos la van a conocer o la conocerán. Y la idea es que con esta madre de kaki podamos hacer un vinagre de cerveza, algo que nunca antes habíamos hecho. Pero vamos a aprovechar cosas que tenemos que son restos de otras frutas y darle un toque de algo diferente, que no sea solo cerveza, sino maracuyá. Esta bolsa es una bolsa que te dan cuando compras verdura, que es totalmente biodegradable, está buenísimo. Se puede poner directamente en la compostera, en la tierra, y se transforma en nada, se desintegra. Y acá lo que tenemos es pulpa de maracuyá. Esta pulpa de maracuyá sobró de otras preparaciones y ahora la vamos a usar para darle un poco de gusto a la cerveza que va a formar parte del vinagre. La idea es que aprovechemos al máximo los beneficios del maracuyá, su sabor, su aroma, y hagamos un vinagre diferente. La cerveza que voy a usar es una cerveza que está aromatizada al coriandro y que además es una cerveza que es de trigo. Vamos a ver acá en nuestro balcón. Que no se haya sobrecalentado demasiado. Y ahora tratar de que salga un poquito de la pulpa que queda y del sabor. Vamos a ver cómo queda este vinagre. La cantidad de cerveza que voy a poner tiene que ser o la misma cantidad en cuanto a volumen que ocupa esta madre, o si no, el doble, más o menos. Se puede usar cualquier cerveza, nosotros usamos esta porque queremos que tenga un sabor ligeramente distinto. Se siente bastante bien el maracuyá y se siente muy bien ese aroma junto con la cerveza, queda buenísimo. Entonces ahora a la madre. Esta es una locación que casi nunca utilizamos para grabar nuestros videos, pero que, como muchos se deben imaginar, estamos en Italia, estamos en cuarentena, estamos en una de las zonas más afectadas y la idea es aprovechar cada espacio de la casa para hacer algo distinto, todavía que el clima nos lo permite, y no aburrirnos, no sentir el vicio del confinamiento. Esta ya es nuestra primera semana. El gas acá se ve muy bien, se ve la espuma que forma, pero después el gas desaparece y ya no nos tiene que preocupar para esta madre. Después de que lo terminemos de armar este fermentado, que es una fermentación acética, lo vamos a dejar que haga su propio camino y que fermente y que se produzca ese vinagre maravilloso. Después de un mes, 2 meses, lo vamos a ir probando. Usé una cerveza que es una cerveza clara, porque quiero que se mantenga el color de la madre, no quiero que cambie. Es una madre clara. Después tenemos otras madres que son madres a base de vino de arroz o de vino tinto de uva. Y esas madres son madres oscuras. Esta es nuestra primera madre, de la cual hablamos tanto en ese podcast sobre madre de vinagres. Y queremos que conserve estas características de color. Aunque ya no tenemos kakis porque no es la época, es como que la reutilizamos en esto que es
un vinagre. Bueno, yo creo que acá ya le sacamos bastante provecho a las semillas de maracuyá con un poquito de pulpa. Y listo, acá quedó nuestro vinagre, que va a quedar ahora por unos meses hasta que toda esa cerveza se transforme en ácido acético y no va a quedar al sol. Lo llevamos adentro y lo guardamos en un lugar de la casa que no sea al rayo del sol. Esta es nuestra compostera. Acá vamos a dejar las semillitas que nos sobraron y también ponemos otros restos orgánicos de la cocina que son aptos para la compostera, y producimos nuestro propio humus de lombriz que usamos para alimentar también nuestras plantas de nuestro pequeño huerto urbano, en el cual cultivamos un montón de cosas que después utilizamos para ciertas preparaciones, incluso para ser fermentados. Como ven, hay restos de algunas cositas que pueden ver, identificar, como restos de coliflor, sobre todo los tallos, la parte más fibrosa. También hay algunas hojas, por ejemplo, hojitas de laurel que nos sobran de algunas preparaciones. Acá tenemos nuestro vinagre que habíamos empezado hace un tiempito, unas semanas, que era un vinagre que habíamos hecho con cerveza y con pulpa de maracuyá. Hoy lo que vamos a hacer es, como ya se desarrolló el vinagre, el ácido acético a partir de las bacterias, lo vamos a colar, lo vamos a poner en la botellita y vamos a alargar otro vinagre que va a ser un vinagre de vino, utilizando la misma madre. Tiene un aroma que está buenísimo, realmente se sigue notando un poco que esto era una cerveza, o sea, tiene esa nota distintiva de la cerveza, pero tiene una acidez y un componente, una nota frutada que es increíble, realmente muy muy interesante. Y tiene un color que está espectacular. Así como está lo vamos a guardar o en la heladera o en una alacena. Si lo dejamos en la alacena puede ser que forme alguna madre o que haya algún tipo de actividad residual. Y si lo ponemos en la heladera, lo más probable es que precipite y que se forme un sedimento abajo, porque estamos inactivando cualquier tipo de actividad de los microorganismos. Y ahora vamos a ver cómo seguimos con esto. Acá tenemos un volumen de vinagre y de madre que lo podemos utilizar como base para hacer el vinagre de vino. Entonces yo podría agregarle una parte o dos partes de vino. Le voy a agregar a ojo. Y voy a usar este vino, que es un vino de la zona. Es un vino blanco que tiene toques de salvia como notas frutales, ¿no? De saúco, de manzana golden y de minerales de montaña. Yo voy a empezar con esta proporción y a medida que vaya pasando el tiempo le voy a ir agregando más vino blanco. Pero ahora lo voy a dejar así. Fue más o menos una parte de vinagre y una parte de vino. Lo tapamos y a fermentar. Estamos en el mes de septiembre. En abril comenzamos la fermentación de este vinagre de vino blanco. Pasaron muchos meses porque queríamos lograr un vinagre añejado y ligeramente meloso, pero ustedes pueden fermentarlo 2 o 3 meses y con eso ya es más que suficiente. Lo que tienen que hacer es olerlo.
Se guían por el aroma y cuando está en el punto justo que más les gusta, ahí pueden pasar al siguiente paso, que es colarlo, separar la madre fermentadora del vinagre que se formó, el vinagre lo embotellan, lo guardan en la heladera y la madre fermentadora está lista para iniciar un nuevo ciclo de fermentación. Como vieron, es súper fácil. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a nuestro canal, si tienen dudas comenten y sepan que muy pronto vamos a estar publicando un video para hacer vinagre de cero sin la necesidad de una madre fermentadora. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.